Ya estamos aquí, buenas noches. Hoy todo el país estaba pendiente de lo que el Supremo dictaminaba sobre el caso Arandina. Se resolvía un recurso que pretendía aumentar las penas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, algo que finalmente ha ocurrido, de 4 y 3 años a 10 para cada uno de los dos acusados. Pero la ley Montero ha permitido rebajar en un año la pena final, quedándose en 9. Aunque en unos días se confirmará, hoy hemos conocido el IPC adelantado de noviembre, que nos trae una bajada por cuarto mes consecutivo, situándolo en el 6,8%. Esto se debe a una reducción de los precios de la energía, de la electricidad, pero el precio de los alimentos no baja y la subyacente tampoco. Y hoy el Ayuntamiento de Burgos ha querido escenificar en plena calle la importancia de respetar los pasos de peatones. 3 actores representan una performance de 4 minutos para concienciar a los conductores del valor de una vida humana. Burgos vive un año especialmente negro. En esta ciudad se han producido 5 atropellos mortales hasta el momento. Sensibilizar y de llamar la atención respecto, como digo, a una situación que se está agravando en la ciudad y que tenemos que de alguna manera evitar, ¿no? Precaución, paciencia, respeto y prudencia. Saludamos ya a la mesa y nos acompaña Salvador de Foronda. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Qué tal todo desde hace 15 días que no te vemos por aquí? Un poco más acatarrado, pero bueno, pero bien, contento. Sí, contento bueno, de estar aquí y de verte aquí y seguir viéndote mucho tiempo. Igualmente, Salvador. Lo mismo para quien te acompaña al lado. Fernando de la Varga, ¿cómo estamos? Bienvenido, Fernando. Hola, buenas tardes. Noches ya. Noche, sí, tarde-noche, ya tarde-noche, nunca mejor dicho. Pasa que tú tienes una vida tan intensa que a veces ya no sabemos. Sí, ya desde que he salido a las 7 de la mañana de casa no he vuelto y ya descoloco en qué hora nos encontramos. ¿Todo bien por la hostelería local? Bien, la verdad que estamos en una temporada todavía buena. Pasaremos ahora este pequeño, digamos, pre-Navidad de estos 15 días, exceptuando el puente, y volveremos a sentir esa alegría que no solamente le hace falta a los hosteleros, sino también a todos los ciudadanos. Desde luego, la alegría no le sobra a casi nadie, yo creo, en estos momentos. Bueno, y hoy nuestro invitado es el recién elegido presidente de Asebutra, se llama Eduardo Rilova y está con nosotros. De alguna manera le presentamos en sociedad. Buenas noches, Eduardo. Hola, ¿cómo estás? muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por A muy invitarme. poquitos días de ser elegido presidente de la patronal del transporte, ¿no?, de autónomos y de grandes plataformas. Contigo hablaremos de la situación actual de transporte en nuestra provincia, pero lo primero, enhorabuena porque ganaste por goleada. Tu candidatura consiguió aglutinar 306 votos frente a 42 de la segunda. Sí, así fue. La Sociedad de Transportes quería cambio y así lo manifestó. Fue un acto de civismo y democracia lo que nos dimos, donde no hay vencedores ni vencidos, simplemente la unidad en otro aspecto. Sí, porque cuando el resultado es más raspado, pues uno puede tener diferentes interpretaciones, ¿verdad? Pero cuando es tan abismal la diferencia, el mensaje que le mandan a uno está claro. Sí, efectivamente es el cambio. La gente pedía cambio y así se ha producido. Bueno, pues ahora nos lo vas a contar todo de forma más detallada enseguida, pero vamos a hablar de la segunda edición de la Ruta del Bermú y de la Gilda, ya que está aquí Fernando de la Varga. Es un evento organizado por la Federación de Hostelería de Burgos y el Ayuntamiento de la capital, que se va a celebrar ya, pues se está celebrando desde el 24 de noviembre hasta el 4 de diciembre, con la participación de locales importantes de la ciudad. Estos primeros días, ¿cómo han sido, Fernando? Bueno, la verdad que contento, ¿no? Porque estamos hablando de 45 locales dentro de la ciudad, yo creo que es una cifra muy importante, y sobre todo porque son locales que están no solamente en el centro tradicional, ¿no?, donde muchas veces se celebran todas esas rutas o todos esos certámenes hosteleros, sino que en este caso participan también bastantes hosteleros de la periferia y de los barrios adyacentes del centro, ¿no? Por lo tanto, creo que es una medida bastante acertada. Y luego viene a demostrar un poco esos cambios o esos hábitos nuevos de consumo, donde estamos poco a poco abandonando la noche por ese vermú torero, ese vermú de mediodía, y que para eso precisamente Burgos yo creo que es una de las ciudades más emblemáticas y con más vida social al mediodía que podemos encontrar, me atrevería a decir, en media España y sobre todo en el norte de España, ¿no? Cuando vienen sobre todo visitantes del País Vasco se quedan sorprendidos de que un día entre semana o cualquier día de fin de semana la vida social que tiene la ciudad a esa hora tan típica que es la hora del vermú. ¿Eres más de Gilda o de Bermú? De las dos cosas. Porque Una cosa sin otra no me ha ido bien.
Pero bueno, quiero decirte que Fernando lo está haciendo muy bien, ¿no? Porque está dando un cambio que anteriormente no existía en la ciudad, esa nueva forma de convivir en esos horarios, sobre todo más que nocturnos, diurnos, y sobre todo con esa variedad de eventos. Yo creo que es una forma de vender otra ciudad diferente que es Burgos. Claro que sí, pues enhorabuena porque esté yendo todo bien, todavía quedan unos cuantos días. Pero vamos con asuntos importantes de la actualidad, porque hoy todo el país ha estado pendiente del caso Arandina. El Tribunal Supremo tenía que decidir el recurso que la acusación impuso tras el fallo del TSJ de Castilla y León, que sentenciaba penas de 4 y 3 años para 2 de los acusados. Finalmente ha resuelto aumentar esas penas en ambos casos a 10 años, pero la ley Montero ha propiciado que se le reste un año, quedando en 9. Eneca Moreno, cuéntanos. La Audiencia Provincial de Burgos condenó a los 3 exfutbolistas de la Arandina en primera instancia a 38 años de prisión en 2019. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rebajó las penas de 2 de ellos a 3 y 4 años de prisión y absolvió al tercero. 2 años después, el Tribunal Supremo ha elevado esa pena hasta los 9 años de prisión. La asociación Clara Campoamor, acusación popular en este caso, ha pedido, tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, el inmediato ingreso en prisión de los 2 condenados, y su defensa ha declarado que recurrirán a la sentencia del Tribunal Constitucional o el de Estrasburgo. El 24 de noviembre de 2017, 3 futbolistas invitaron a su casa en Aranda de Duero a una niña de 15 años a la que obligaron a mantener relaciones sexuales. Semanas más tarde fueron detenidos e ingresaron en prisión provisional el 13 de diciembre, pero 3 meses después fueron puestos en libertad con cargos. Es un infierno, es algo que nos ha tocado vivir, no solo de deseo, ni a mi peor enemigo. Tras varios meses de diligencias, la Audiencia Provincial de Burgos les condenó en diciembre de 2019 a 38 años de prisión a cada uno de ellos, por los delitos de agresión sexual a una menor y como cooperadores necesarios al actuar en grupo. ¡Son inocentes! ¡Son inocentes! ¡No son inocentes! ¡Son violadores! Pero en marzo de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León absolvió a uno de los acusados, Raúl Calvo, y rebajó las penas a 4 años de prisión para Carlos Cuadrado y a 3 para Víctor Rodríguez. Se basó en que no apreciaba intimidación, por lo que calificó los hechos como abusos sexuales. Además aplicó la atenuante de cercanía de edad y proximidad en grado de madurez entre la víctima y sus agresores. Una atenuante que ahora ha suprimido el Tribunal Supremo, elevando de nuevo las condenas. Pues tras la resolución del Supremo, la defensa piensa en recurrir la sentencia, aunque aún no saben si será al Constitucional o a Estrasburgo. Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto. No hemos estado en peores situaciones que la que nos encontramos ahora con este caso y hemos recurrido. Lo que va a decir la abogada es que ella insiste en la inocencia de sus defendidos y reconoce haber estado en peores situaciones. Confía en que se rebaje la pena en instancias superiores. Salvador, hoy todo el mundo nos miraba porque en teoría lo que podía decir el Supremo se iba a sentar como jurisprudencia para el resto de revisiones de casos en los que la ley Montero se puede aplicar. Yo creo que tenemos como te diría, un vacío de actuación, ¿no? Desde el procedimiento, tanto de defensa como el procedimiento judicial, ¿no? Por un lado estamos la interpretación individualizada de cada uno de los jueces y por otro lado estamos que no existe una doctrina conjunta de los jueces. Esa variedad de criterio es lo que nos lleva a que en un momento determinado se diga una cosa, se ponga una sentencia y en otro momento se ponga otra. Y luego, pues lo que decía claramente ahí, el atenuante que tenía por medio de ese informe, que seguramente sería un informe forense con la disminución de la edad, aunque fuese mayor de edad, pero esa compatibilidad de edad conjuntamente, que la había disminuido. Yo creo que tenemos un vacío legal en todos los aspectos, pero sobre todo de interpretación y sobre todo de doctrina. Es decir, hoy mismo nadie sabe realmente dónde estamos y cómo se debe de actuar, y creo que aparte de la polémica de la ley última que ha salido sí o sí, yo creo que hace falta que alguien se pronuncie. Si te das cuenta, el Supremo ha pasado olímpicamente de la recomendación de la Fiscalía.
Pero directamente. La Fiscalía, pues bueno, pues actúa de una forma, no todos los fiscales quieren actuar de la misma forma, y sí que ha salido ya en noticias de prensa que cada audiencia provincial va a actuar de una forma totalmente diferente. Hay algunos que van a revisar los casos y otros que no van a revisar los casos. Entonces estamos en una justicia que no es igual para todos, como marca la propia Constitución, con lo cual eso sí que te lleva un poco a interpretar en un estado democrático como el que estamos, donde no se cumple lo que realmente dice la Constitución de igualdad de todos los españoles ante la ley, y sobre todo que no exista una doctrina que nos lleve a saber dónde estamos realmente, pero tanto los abogados defensores como los procesados, como es el ámbito jurídico. Fernando, permíteme que recuerde a los espectadores que hoy, más que la revisión de la sentencia, a ver si se aplicaba la ley del solo sí o sí, no, lo importante era ver si prosperaba ese recurso que pedía un aumento de penas, como así ha sido finalmente. Luego, a posteriori, se ha revisado por lo de que la última ley, y si beneficia al reo, es la que se tiene que aplicar. Yo creo que es lo que acaba de decir Salva, ¿no? Indistintamente de la nueva ley del sí o sí, que les ha rebajado un año, yo creo que en este caso es lo menos importante, sino que hemos visto que ha habido 3 procesos y cada uno ha marcado una pauta, ¿no? Y como bien ha dicho Salva, eso es lo que genera esa confusión o esa desazón que quedas en manos de esa libre interpretación en un momento determinado. ¿Cómo te van a interpretar? Vemos que un tribunal lo va a interpretar de una forma, otros de otro, y eso al final genera mucha confusión, no solamente en los propios, en este caso, jugadores de la Arandina, que son los más afectados, sino también la ciudadanía, ¿no? Porque al final no sabemos muy bien por qué, pero una gran mayoría de los ciudadanos acabamos en algún momento de nuestra vida en el juzgado, por alguna circunstancia, ¿no? Y claro, cuando ves estos desajustes en cuanto a criterios, pues siempre tienes esa duda de por dónde saldrá la justicia, porque no hay ese adoctrinamiento o esa doctrina clara y ese camino a continuar por parte de todos. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre a partir de mañana tras esta resolución del Tribunal Supremo. Vamos a continuar. Buenas noticias en lo económico, al menos en nuestra comunidad. Castilla y León pues crece en el PIB al 3,1% en el tercer trimestre. Superan los niveles previos a la pandemia y somos de las primeras comunidades autónomas en conseguir ese objetivo. Castilla y León habría recuperado ya el nivel previo de PIB anterior a la pandemia, que estaríamos entre las primeras comunidades autónomas de España en alcanzar ese objetivo, que hemos recuperado el 102% de lo que perdimos y que en España se ha recuperado el 80%. Esta es la parte buena. Después de esas declaraciones, el consejero hacía alusión a que el cuarto trimestre de este año y el primero del próximo no van a ser tan buenos y que hay que ser conscientes, apuntando a una posible recesión, seguramente, Salvador. La recesión se está hablando, y además es que viene en todos los aspectos, ¿no? Fíjate que muy bien, que el IPC ha subido el 3,1, que se ha recuperado el nivel, la caída del 7% que se produjo en el año 2020, subió un 5% en el 2021 y ahora ha subido un 3%, con lo cual estamos por encima de lo que sucedió antes de la pandemia. Pero el consumo de los hogares ha disminuido y los precios siguen subiendo. Con lo cual, la inflación subyacente no se está parando, sino que sigue subiendo. Por lo tanto, la recesión, vamos completamente a ella. Bueno, y ahí estaremos. El último trimestre y sobre todo el primer trimestre del año 2023 van a ser duros. Y el crecimiento, además ya lo decía también el consejero, el crecimiento en un momento determinado que se preveía que iba a ser del 4,4, pues pasó al 2,3, y a las previsiones que tienen ellos es del 1,6% del PIB, con lo cual los presupuestos van a andar bastante colgados. Y el IPC modera su crecimiento por 4 meses consecutivos, este mes 6,8, son 4 puntos menos que el pico alcanzado en el mes de julio, 5 décimas menos que el mes pasado. Es el dato adelantado del INE que deberá confirmarse en unos días, pero ya sabemos a las puertas de la Navidad que lo que está conteniendo la inflación son los precios de la luz y las gasolinas, no de los alimentos, que aunque sean mejores noticias, seguimos en una situación bastante peligrosa. Bueno, yo creo que son unos datos que van un poco en contra de la realidad, ¿no? La realidad te dice que, como bien hemos dicho en esta mesa, se está controlando por los costes energéticos y de la gasolinera, pero sin embargo el sector primario está subiendo, ¿no? Lo que es la cesta de la compra, a fin de cuentas, está subiendo, como tradicionalmente, hay que ser sincero, subía de forma más o menos manifiesta en estas fechas navideñas, salvo que este año ese incremento viene agravado por las subidas anteriores, ¿no? Y como ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo creo que lo vamos a entender todos muy gráficamente.
A lo largo de este mes, el sector que nosotros nos mueve, la hostelería, ya vienen los distribuidores diciéndote, si tienes un pequeño de ahorro, compra ya, porque la previsión alcista que hay para el primer trimestre del año es muy alta. O sea, eso que está diciendo, si tienes capacidad, en vez de comprar 4 cajas de vino, puedes comprar 10 para ir teniendo para ese primer trimestre, probablemente te ahorres X euros por botella o por mercadería, ¿no? Y eso es un poco lo que se prevé que ocurra en el sector primario y a fin de cuentas en la cesta de la compra. Pues por ahí vamos a seguir porque, y por las nubes, para lo que era su precio, sigue el lechazo. Los ganaderos prevén que los consumidores pagarán más que nunca y aún así no será suficiente para salvar un sector en crisis. Por ello exigen a la Junta un estudio para saber dónde se están quedando los beneficios. Este año ya más de 150 familias han tenido que cerrar sus ganaderías. Yo la campaña la veo claro. El cordero poco que haya aquí más el que venga de fuera va a valer mucho dinero. En la carnicería o en la gran superficie. Vuelvo a repetir, al ganadero en lo justo. Porque hablamos de que un cordero vale 70 euros. Estamos hablando de un 12%. De un 12%. Que es que al ganadero no le están pagando una salvajada por el cordero. No, y hablaban de que ya va a costar un lechazo 150 euros por pieza. Bueno, ahora, y queda un mes para Navidad. No me extraña porque, por ejemplo, lo que hablábamos antes de las variaciones que ha habido del Producto Interior Bruto, que había subido el 3,1, se ve prácticamente lo que es a la construcción y al sector servicios, porque lo que es la construcción ha caído un 2,6 y agricultura y ganadería ha caído un 7,1%, con lo cual, con esas caídas, no me extraña que ellos digan, bueno, esto hay que subirlo porque yo no pago no cubro los gastos, y si no cubro los gastos, pues no hay corderos. Entonces, claro, esto es una derivación y sencillamente pues se irá repitiendo hasta que se pueda paralizar esa inflación subyacente que no se paraliza con la bajada de los precios de la luz ni de los carburantes. Eso es así. Hay que hacer un hincapié en eso, efectivamente, porque no se paraliza. Aunque es interesante lo que apostillaba el ganadero, ¿no? De decir, bueno, queremos saber de una forma más concienzuda dónde se va quedando el beneficio. No le falta razón. Yo creo que esto es ya muy antiguo, ¿no? Siempre se ha dicho que el producto en origen se compra muy barato, pero cuando llega al punto final hay un incremento manifiesto, ¿no? No es algo nuevo, es algo que tradicionalmente se ha dado, pero que quizás ahora todavía se ha incrementado más porque ese precio de origen no se está, digamos, elevando a la repercusión que pueda tener los gastos a mayores que tienen hoy en día los ganaderos, ¿no? Y eso es un poquito por ahí por donde yo creo que vienen todas esas quejas. Bien, pues tenemos que hablar de esa propuesta del ministro Escrivá, de ese nuevo cálculo de las pensiones. Lo vamos a hacer enseguida, pero antes charlamos ya con nuestro invitado, no le quiero hacer esperar más, el nuevo presidente de Asebutra, la patronal del transporte, Eduardo Rilova, que ha ganado por goleada, como decíamos antes, en este proceso. Gracias por continuar con nosotros, Eduardo. Hablábamos al principio en la presentación que, por los resultados, los profesionales del transporte piden cambio. ¿Por dónde va a empezar ese cambio? Bueno, tenemos intención de procurar dar los mayores servicios a nuestros asociados, sobre todo en el ámbito de la asesoría fiscal y laboral, hacia una ayuda hacia las empresas. Ese es una de nuestras prioridades, asesorar al transportista en todo su negocio, una palabra. ¿Te han votado más autónomos que miembros de las grandes plataformas o empresas? No lo puedo saber porque el voto es secreto. Lo que sí que digo que somos 500 entre pymes y empresas, 501 socios actualmente en la asociación en Burgos. Representamos un parque a partir de 5.000 unidades de transporte. Dentro de los 306 hay muchos autónomos, sí, pero también hay muchas empresas. Me han hecho llegar algunos su apoyo y también cuento con el apoyo de muchas empresas, sí, efectivamente. Entonces se deduce que el autónomo no se ha visto hasta ahora muy bien representado como autónomo, posiblemente a favor de los que son más grandes. Pregunto, no lo sé, digo, a raíz de estos resultados, nada más. No exactamente. Vamos a ver. En la asociación actualmente estaremos al pie de 320 autónomos, 180 empresas. Entonces el autónomo, lo que hemos tenido durante unos años es una desidia, un abandono de nuestros derechos.
Actualmente, siempre cuando las cosas nos van mal, es cuando la gente se decide a unirse y se decide a reivindicar sus problemas. Y esto es lo que ha pasado actualmente. ¿Qué pasa? Estamos en una situación económica muy mala, como antes decían los contertulios, la inflación está subiendo a marchas agigantadas y el transporte es uno de los sectores que más está sufriendo esa recesión económica. ¿Ese es el principal problema? Porque la recesión económica, bueno, la situación lleva unos años, ¿no? Pero parece que el hartazgo del autónomo ya se venía prolongando en el tiempo, que no es a consecuencia de la actual situación y coyuntura. Sí, arrastramos problemas del pasado, pero a través de que ya el autónomo tenemos un problema también de contratación, no contratamos directamente los servicios de transporte, nos cuesta, se trabaja normalmente para grandes plataformas logísticas y eso es lo que hace que el autónomo no pueda repercutir de verdad sus costes. Lo que ha pasado este último año es que explotó el conflicto del gasóleo. Claro, al subirse el gasóleo un 100% prácticamente, lo sabe toda la sociedad, se llegó a un colapso. Y el colapso es que el autónomo y las empresas de transporte no podían continuar. Hubo esa movilización del mes de marzo, que en Burgos la gente paró, pero paró porque estaban convencidos de que la situación era mala, ¿vale? El 75% de las empresas de Burgos pararon su actividad. ¿Por qué? Porque llegó este conflicto y a través ya se unieron otros conflictos que veníamos arrastrando, como por ejemplo, el no reconocimiento de las enfermedades laborales al autónomo del transporte. Esa es una de las causas, el no poder acceder a la dignificación de nuestra profesión. Y el hecho es que somos un sector que ha sufrido mucho el cambio del tiempo y nosotros hemos visto que no hemos llegado a transmitir a la sociedad, ni la sociedad nos ha transmitido a nosotros el modernismo que necesitamos y la seguridad que necesitamos. Hombre, es un trabajo muy sacrificado, efectivamente. No hace falta vivirlo para imaginártelo. Y ejemplos como, por ejemplo, que reivindicaba, ¿no? La plataforma que hizo ese paro en marzo y que lo ha intentado hacer ahora, fallido, por cierto, que encima de tú de transportar y de pasarte tantas horas al volante, tienes que llegar, descargar. Bueno, ¿no? No, vamos a ver. Eso estaban reivindicando, que sí, ellos no tuvieran que descargar la mercancía. Sí, pero no es así exactamente. Ahora ha cambiado, ha habido un decreto ley, sí, claro, que te exime de descargar y cargar. Sí que es cierto que los repartidores, por ejemplo, los pequeños repartidores, se tienen que hacer ellos ese trabajo, ¿vale? Lo que yo me daba cuenta el otro día cuando estuvimos todos en el salón de actos de la votación es que no tenemos relevo generacional. Ese es el verdadero problema que tenemos en nuestro sector. ¿Qué sucede? No es una profesión atractiva. Hemos dejado de ser atractivos. Ningún joven se quiere meter en nuestra actividad. Claro, cuando yo os digo que la media de edad supera los 50 años, es un problema muy grave. No hay conductores, las empresas tienen dificultad de contratar a conductores profesionales y formados, y eso es un problema, ya es rayando lo social, es un problema, ¿qué va a pasar? Tenemos el futuro muy complicado en nuestro sector. Eso es cierto, porque yo conozco una empresa de transporte de conocidos, ¿no? Bueno, porque la tele, Promecal, el día de Burgos están al lado, me dicen, Rafa, me haces el favor, me pones este anuncio, tal. Yo lo he hecho, he ido, recepción, un anuncio a nombre de tal. Por curiosidad me he informado cuántas personas han respondido y no te puedes ni imaginar. Claro. O sea, poquísimas interesadas. Os voy a dar un dato. Por un organismo oficial dicen que en España hay entre 1,5 millones y 2 millones de carné profesional de camión que no se utilizan. Eso es una barbaridad. Entonces, creo que no solo nosotros, tenemos que dar un estudio a esto, porque, por ejemplo, ahora a un chico joven le piden para acceder, porque tenemos un problema, se confunde la palabra camionero con la de transportista. Bien, un camionero es un señor, o señora, señorita, señorito, que se saca su carné
Y digo esto porque ya hay muchas mujeres accediendo a nuestra profesión, cosa que es un orgullo, que ya la profesión sea de género, que sea de cualquier género. Bueno, pues tenemos el problema de que camionero, ¿qué es camionero? Un señor que nos fijamos en lo que era antiguamente, un señor que tiene su carné, que le ha sacado su carné, que ha sacado un CAP de actitud profesional, ¿vale? Un carnet de actitud profesional para ejercer la profesión de camionero. Pero transportista es otra cosa. Transportista tienes que tener el título de transportista. La tarjeta. También, no exactamente. ¿No? Ahora ya la tipología de tarjeta ya ha dejado de existir. Es un certificado que te emite el Ministerio. Eso era lo que antes se decía tarjeta. Transportista significa que tienes la titulación profesional de transportista. Tienes que acceder a un curso profesional de transportista en el cual tú tienes que aprobar unos exámenes que es como una oposición. ¿Qué sucede? Yo le tengo personalmente. Yo soy transportista titulado y profesional. Bien, el nivel que actualmente se está pidiendo para ejercer la profesión es de bachillerato, de un módulo superior. Claro, si tuviéramos un módulo inferior de formación profesional, quizás seríamos más atractivos y entraría más gente a nuestra actividad. No sé si me entendéis. Sí, sí, creo que entre dentro de las salidas laborales con una formación previa a nivel de FP por lo menos. Exactamente. Entonces entraría más gente a nuestra profesión. Oye, ¿y qué responsabilidad tenemos nosotros como clientes en la situación por la que atraviesa el sector del transporte? Es decir, queremos que nos entreguen un paquete un día antes de pedirlo, ya sea posible, a 0 euros de coste. Como empresa grande, no pienso aceptar que me subas ni siquiera el IPC en la tarifa respecto al año pasado. Y eso va acumulándose, hasta que uno llega y dice, no puedo aguantar más, ¿no? Sí, es evidente. Es evidente que los costes del transporte, como antes decía, por eso estalló ese conflicto, que esa plataforma aprovechó el conflicto para salir, para emerger, pero claro, no es lo que pensamos realmente los transportistas, porque los transportistas de Burgos, concretamente aquí un señor que les representa, dije unas declaraciones que no estábamos de acuerdo con un segundo paro. ¿Por qué? Porque hacíamos daño al sector primario que antes se hablaba. Entonces, todo el sector primario lo está pasando muy mal, somos conscientes de eso. ¿A quién teníamos que hacer el paro? ¿A quién tenemos, como tú bien dices, decirle sí a nuestros clientes? Pero es que también la Administración también tiene su parte de culpa. Creemos que todos, que nos tendrían que ayudar un poco a nuestro sector, bien con medidas profesionales como las que he dicho, y una medida, por ejemplo, interesante. ¿Por qué no adoptamos, en vez de, no quiero atacar a nadie, ¿no? Es simplemente una postura que lo hablamos los profesionales, ¿por qué en vez de dar 20 céntimos a todo el mundo del gasóleo, que está muy bien, que lo conseguimos, se hace un gasóleo profesional de verdad, al que de verdad lo necesita? Sería una medida que paliaría mucho de los costes que, por ejemplo, como tú bien dices, yo quiero mi paquete aquí, bien, y lo quiero ayer, no hoy, que ese es otro de los problemas que tenemos en el transporte, que al final el transportista es el que tiene la responsabilidad final, y ha habido un largo proceso de fabricación de ese paquete, por ejemplo, o de preparación, pero siempre... yo creo que el seguimiento de un paquete tiene que ser un mareo, porque tiene que pasar tantas manos, tantas cintas, o como se llaman cintas, ¿no? Transportadoras, hablando del transporte del aéreo ya ni te cuento, o sea, que es que la trazabilidad que tiene que tener un paquete es inmensa, ¿no? Actualmente hay hasta valijas que van con su propio GPS. Claro. Sí, y paquetes que se piden en Alemania esta tarde y mañana están en Burgos. Bueno, y también hay que decir que hay grandes plataformas cuyo nombre todos conocemos, que lo ponen todo muy fácil y son los que también pueden estar contribuyendo, corrígeme si me equivoco, a la prostitución del mercado. Sí, es que estamos en un libre mercado, entonces... O mal acostumbrar. Sí, el decreto que se sacó el gobierno para paliar y convencer o intentar apaciguar los nervios de la plataforma y demás gente, si lo miramos jurídicamente no se sostiene, porque puso precios de referencia, no puso precios obligatorios. Es referencia porque si pone obligatorios incumplimos el libre mercado y el mercado de la competencia. Entonces, eso no...
ese decreto que se sacó el día 2 de agosto, personalmente y hablando con los profesionales, de verdad no nos satisface. Permíteme que vaya a la mesa, Salvador, Fernando, desde fuera, porque yo entiendo que esto hay que estar muy dentro para entenderlo, ¿no? Desde fuera, ¿cómo ves la situación actual? Mira, yo me descubro ante el sector de transporte, ¿no? Porque es un sector duro. Ya me parece que en el año 84, me parece que había ya una ley que se pedía que aquí en España se actuase igual que había una ley europea sobre las jubilaciones anticipadas que tenían que estar, me parece que eran los 52 años, 52 o 58, yo no me acuerdo. Es una profesión dura, estar todo el día en un camión, dormir en un camión, es muy duro. Las ganancias no son grandes, los márgenes de beneficios no lo son. El tema del gasoil, tienes toda la razón, el tema del gasoil, ¿por qué no se baja 20 céntimos más? Porque los 20 céntimos que se ha bajado lo ha ganado el Estado, pues no ha perdido nada. ¿Por qué? Porque se ha hecho de las reservas que tenía. Como se ha hecho de las reservas que tenía, la pérdida no existe. Y luego, sobre todo, hay otra cosa importante. ¿Por qué no se baja más o se tiene más prerrogativas con el sector de transporte? Sencillamente, cuando se hizo la ley de presupuestos se hizo contabilizando que el precio del barril de petróleo estaba a 80 euros cuando estaba a 105. Y entonces esas pérdidas que se están produciendo en los presupuestos se están pagando con el tema del gasoil. Y es así la realidad. Bueno, el otro día la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no confirmó, pero sí insinuó que después del 31 de diciembre igual no iba a haber café para todos, esos 20 céntimos, y que se iba a dedicar más a los sectores más afectados, ¿no?, al respecto. Que, bueno, en el fondo todos somos afectados, pero lo mismo que tu trabajo dependa de ello a que no lo haga. Y luego ya solo una cosa por decir, que la parte, por ejemplo, que sufrís mucho, el que es autónomo del que no es autónomo, sobre todo a la hora de recepcionar las mercancías y tener que cargar los camiones, ¿no? Esa es otra de las cosas. Sí, pero eso se lo he preguntado yo y ha dicho que ya no es así, que a raíz del paro, el acuerdo que se llegó con el gobierno y las plataformas y los sindicatos, como que eso ya se está respetando, ¿no? Decías. Se está respetando, bueno, no siempre, la verdad es que no siempre. No siempre se respeta, pero bueno, sí, hay un cambio de mentalidad, por lo menos vamos hacia el cambio, por lo menos. Algo. Lo que sí quería decir, la seguridad. Es muy importante que nos consulten a los profesionales los temas de seguridad. Por ejemplo, no es normal que haya gente enferma conduciendo un camión profesional. No es normal que haya personas con patologías que hayan tenido un pequeño infarto, que estén encima de un camión. Y esto los autónomos lo sabemos y las empresas lo saben. Se tenía que mirar por defender un poco las enfermedades laborales de verdad que tiene el transportista, que son muchas. Hay estudios médicos que dicen que el estrés sobre el volante incide en muchas de las enfermedades que sufrimos. Y estas cosas, pues, es uno de los puntos que más se ha reivindicado siempre y que desde Asebutra, desde esta nueva andadura, queremos apostar porque vamos a pelear, porque estamos en contacto con psiquiatras que han demostrado sus estudios en la Universidad Complutense. Hay un estudio hecho y es fehaciente, pero el Ministerio hay que jubilarse a los 65, ser productivos, pero la seguridad vial es muy importante. Me parece muy bien que utilices también esta mesa para incidir en ello, que no es la única profesión que está demandando este asunto que, vamos, tendría que estar fuera de cualquier debate por humanidad. Brevemente, Fernando. Brevemente. Yo ha habido dos palabras que me han llamado la atención, que ha sido dignificar y sacrificio. Lo asimilo mucho con el sector hostelero. Eso habla de un cambio de sociedad. ¿Qué le está ocurriendo al sector hostelero? No están dignificados los trabajadores, el sacrificio, la gente no quiere sacrificarse el fin de semana cuando todo el mundo está de ocio, y es un poco el mismo paradigma que está pasando en el transporte, y eso habla de un cambio de mentalidad de la sociedad española en el panorama actual. Pues hemos querido poner eso de relieve, aprovechando que teníamos que hablar y presentar, ¿no?, aquí su primera intervención en televisión al nuevo presidente de Asebutra, que está con nosotros, Eduardo Rilova. Muchísimas gracias, Muchas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, nos vemos en cualquier otro momento que tengáis algo importante que comunicarnos. Pues a vuestra disposición, y lo que sí que quiero decir, que nosotros venimos a sumar a la sociedad burgalesa
y que somos gente de aquí, y deciros que en Burgos estuvo la mayor empresa de transportes del mundo, que fue, como os decía antes del programa, la Real Cabaña de Carreteros. 5.000 bueyes y yuntas de bueyes que estaban destinadas en la zona de la sierra, y hay una cofradía, y por eso tenemos tantos vínculos con el transporte. La provincia de Burgos fue siempre y será importante en la economía burgalesa y en el transporte. Nunca mejor dicho lo del vínculo, porque el transporte desde el origen de los orígenes. De los orígenes. Prácticamente. Por eso os comentaba antes la palabra tren. Claro. La palabra tren. 30 yuntas de bueyes juntas dieron origen a la palabra tren. Y Rodrigo Oliva, muchísimas gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias a vosotros. Vamos a cambiar de asunto porque hoy hemos conocido un nuevo sondeo de intención de voto de cara a los próximos comicios locales y autonómicos de mayo del próximo año. Según la encuesta de GAT3, el PP ganaría las elecciones, pero pierde en un mes 1,1 puntos en intención de voto según esta encuesta. Charlamos sobre este asunto con el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Burgos, Sergio Pérez. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos, Sergio. Quedan 6 meses. ¿Qué tipo de credibilidad tenemos que dar, no por el trabajo mal hecho en absoluto, sino por lo que puede ir cambiando hasta la llegada del momento de mayo del año que viene? No, por el trabajo mal hecho no, porque GAT3 es una de las empresas más fiables por de eso. las encuestas que tenemos en España, ¿no? Pero hay que recordar que las encuestas son una foto fija, representan una foto de la sociedad actual en el momento en que se han realizado las encuestas. Entonces, todos los sucesos que pasen de hoy al día de las elecciones municipales, en el caso de Castilla y León, y autonómicas y municipales en el resto, en casi la totalidad de las comunidades autónomas de España, pues cualquier elemento puede influir en cómo oscila la población y a quién acaban votando, tanto a nivel local como a nivel autonómico. Pero con tantas patatas calientes que hay ahora mismo, si me puedes permitir la expresión, ¿se tenía que haber notado más en este último sondeo, por ejemplo? O sea, bueno, es decir, ¿qué yo creo que crees a tú? nivel local, sobre todo, la gente no vota tanto pensando en lo que está pasando en Madrid, sino quiénes son las personas que van a gobernar en su ciudad, y si las conocen, si no las conocen, si se las encuentran por la calle, si los equipos de gobierno locales han solventado problemas que tuviera la ciudad en los últimos 4 años. Entonces, sobre todo cuando no coinciden las elecciones locales y autonómicas, como en el caso de Castilla y León, lo que vamos a tener es que va a predominar la persona. Es decir, quién va a ser el candidato o candidata en las diferentes alcaldías de nuestra provincia, en este caso. En otras comunidades autónomas quizás el debate autonómico nacional se pueda mezclar, sobre todo si no hay ninguna cuestión candente en la comunidad autónoma. Pues mira, hablando de personas, vas a escucharlo con nosotros. El Partido Popular aún no ha presentado a sus candidatos para las elecciones municipales. Su intención es llegar a los 2.248 municipios y sobre la fecha para presentarlos, Fernández Mañueco respondía de esta manera. Le escuchamos. Bueno, para las elecciones queda... eso iba a decir. Con tranquilidad. No ha arrojado mucho sobre el futuro de cuándo va a decir la fecha de los candidatos. No sé si Salvador de Foronda, que está aquí en plato con nosotros, Sergio, tiene alguna información diferente, Salvador. No tengo ninguna. La verdad es que es pronto, ¿no? Quedan 6 meses, pero yo me acuerdo que en el año 2019 el candidato salió en Navidades y en las anteriores elecciones salió en febrero, con lo cual yo las prisas de quién es el candidato, bueno, tampoco las veo. Y sí que estoy de acuerdo con lo que dice Sergio, que es importante, sobre todo en las municipales, lo que es la persona. La persona es algo que influye. Pero Sergio, ¿a quién beneficia, a qué tipo de candidato beneficia que se anuncie su nombre antes o después? ¿Depende del nivel de popularidad que tenga? Bueno, depende del nivel de popularidad, depende del personaje que sea, porque si se opta por alguien famoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como estamos viendo en el caso de la Alcaldía de Madrid o de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que se opta por ministros o por exministros que tienen una figura muy relevante, pues al final eso favorece a la persona nueva, al candidato nuevo, ¿no? A nuestro nivel, a nivel local en la provincia de Burgos, que no parece que vaya a haber una sorpresa sonada en las candidaturas,
yo creo que favorece, cuanto más tarde los partidos, sobre todo de la oposición, en fijar un candidato, favorece al incumbent, que decimos, es decir, a quien está en el puesto de poder, en este caso, en el caso de la ciudad de Burgos, por ejemplo, a Daniel de la Rosa, ¿no? Porque cuando él tiene la capacidad de seguir promocionando su imagen y su marca, mientras que quien vaya a tener la candidatura del resto de partidos políticos no pueden promocionarse de igual manera. Aunque sea desde la oposición o desde la portavocía de la oposición o directamente en los medios de comunicación. Y una diferencia, Sergio, de estas elecciones respecto a las de hace 4 años es que Vox ya se le puede juzgar porque ya está en gobiernos como por ejemplo el de Castilla y León. ¿Eso también afectaría? Sí, por supuesto. Al final hay que tener en cuenta que cuando un partido político del talante de Vox se encuentra en el gobierno en lugar de en la oposición, sus actitudes se encuentran más calmadas y efectivamente ya se le puede decir, oiga, usted decía que iba a hacer esto o que si usted llegaba al poder iba a hacer esto y en realidad no lo ha hecho. Y entonces, ¿por qué me tengo que creer que lo que usted dice que va a hacer para mi ciudad lo va a hacer de verdad o simplemente está predicando en el desierto, ¿no? Pues en pleno debate interno sobre el futuro de la formación de Ciudadanos, Francisco Igea ha pedido hoy para su formación un nuevo liderazgo, una nueva etapa sin Inés Arrimadas al frente. Igea pues viene a renunciar, a postularse para ese cargo y sostiene que lo que el partido necesita es unidad y generosidad y volver a ilusionar a los votantes. Se lo dije a Inés, lo dije en la ejecutiva, digo hoy, yo creo que es el momento de dejar paso a otra generación. Y renovación es renovación. Ninguno de los que hemos estado marcados por lo que hemos reconocido que son errores del pasado, deberíamos de intentar liderarlo, aunque hayamos estado o no de acuerdo, menos si hemos estado de acuerdo con los errores. Sergio, ¿has entendido tú lo mismo que yo? ¿Ya no quiero saber nada? Sí, no, parece que se baja del carro, pero lo que tiene que entender Igea es que él es responsable también en parte de la situación en la que está Ciudadanos en la actualidad. Tanto Albert Rivera como él o como otros líderes autonómicos son los que han sido culpables de que el electorado se haya sentido desconectado con Ciudadanos, con el partido político, porque es un partido político que en principio venía para abrir las ventanas, para regenerar la política y para echar del gobierno a aquellos partidos políticos que llevaban muchísimos años encaramados al poder, y ni lo hicieron con el PSOE en Andalucía al principio cuando tuvieron la opción de echar a Susana Díaz la primera vez, ni lo hicieron en Murcia, ni lo hicieron en Castilla y León, ni lo hicieron a nivel general en el país cuando Albert Rivera pudo formar un gobierno de coalición de amplia mayoría con Pedro Sánchez y quizás no haber favorecido la no radicalización de Pedro Sánchez. Entonces, hay que asumir culpas también. Creo que para ser un buen político hay que ser capaces de saber explicar qué se ha hecho mal, aceptarlo y recular cuando hay que recular, ¿no? Y en este caso Igea, pues tiene que ser consciente de que él es parte también de esa ponzoña que ha infectado a Ciudadanos y que le ha llevado a la situación en la que está ahora. Y tú, así como presagian varios sondeos de diferentes formaciones, sondeos internos, que presagian la desaparición de Ciudadanos en Burgos, ¿crees que esto se da por sentado, se da por hecho? ¿Hay mínimas dudas? Yo creo que, salvo sorpresa, porque acabe apareciendo una candidatura más fuerte que la de Marañón, salvo sorpresa Ciudadanos, yo creo que está desahuciado de las instituciones públicas. Ahora es a nivel local, lo veremos a nivel autonómico en otras comunidades autónomas y en diciembre, dentro de un año, lo veremos a nivel nacional. A lo mejor rascan algún diputado por Madrid, pero poco más, o por las circunscripciones más grandes, Barcelona, Madrid, pero poco más. Es un partido que está en descomposición y no sé si la refundación que quieren hacer servirá de algo, porque a día de hoy creo que no hay tiempo para lavarle la cara al partido, ni para las elecciones locales y autonómicas, ni para las elecciones generales. Una última cuestión, Sergio, no te quiero molestar más. Dicen los expertos que quien gana en las municipales y autonómicas gana en las generales. Es decir, si el viento sopla a favor de un partido en concreto en esta cita, posiblemente va a ser lo mismo, lo propio, en la siguiente. ¿Crees que este año, habiendo medio año de diferencia de una convocatoria a otra, también se puede afirmar esto?
Puede ser, pero precisamente por el poco tiempo que hay, lo que puede pasar es que se active el electorado. Va a depender, como siempre, del nivel de participación. Y lo que puede pasar es que si hay un perfil concreto de electorado que se queda en casa, votante de izquierdas o votante de derechas, en función de los resultados puede activar a ese votante y que en las elecciones de diciembre acudan a las urnas para votar a la formación que se ha visto perjudicada. Pero habitualmente sí que hay una tendencia clara electoral que, salvo sorpresa, se tiende a cumplir, que es quien gana en votos, al menos en las elecciones locales y autonómicas, es quien repite victoria en las elecciones generales, que no siempre repite gobierno. Perfecto. Sergio Pérez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Burgos, cara muy conocida para todos ustedes en este programa. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ya sabes que después de las Navidades va a ser constante esta comunicación entre tú y yo. Encantado de colaborar. Gracias, Sergio. Muy buenas noches. Fernando. Buenas noches. Bueno, yo creo que está quedando claro, ¿no? Estamos hablando de que en estas nuevas elecciones municipales se va a votar más a las personas o a la persona que vaya encabezando y a ese equipo que lleve esa lista que realmente a las siglas, ¿no? Y quiero poner como ejemplo, porque a veces no tenemos memoria, digamos, anterior, ¿no? Hace ya muchos años yo recuerdo que Martínez Laredo, el que era presidente del Burgos Club de Fútbol, que era de Santander, se presentó y sacó 4 o 5 concejalías. Cierto. Por lo tanto, eso viene a demostrar que muchas veces no se vota a esas siglas, sino a esa persona que en ese momento, digamos, da confianza, bienestar, seguridad, en cierta manera transmite al ciudadano que va a hacer algo por ellos, ¿no? Bueno, también sacó concejales un señor que vendía libros y no sabía dónde estaba Burgos. Sí, el señor Baeza, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero quiero que te quedes con el concepto que no se votó a una sigla, sino se votó a una persona que en ese momento vino a prometer que el Burgos poco más o menos íbamos a ganar las mismas copas de Europa que el Real Madrid, ¿no? Pero eso demuestra cómo a veces actúa la sociedad, ¿no? Pero en esa sociedad cada vez se cree menos la existencia o la credibilidad de los encantadores de serpientes. Bueno, pero siempre hay una cuota de mercado. Por eso te digo que se va a votar a gente con credibilidad y listas con credibilidad, donde el ciudadano de a pie percibamos que se prevé un cambio, como probablemente así ha pasado en esta legislatura, ¿no? Vino un aire fresco con el PSOE, todo el mundo dijo, bueno, es gente joven, es gente con una nueva perspectiva, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Luego ya el resultado es otra cosa. Salvador, muy brevemente, que tenemos un tema todavía muy interesante que tratar. Lo que sí que saco yo un poco de lo que ha dicho Sergio, lo que hay que hacer es que los partidos pongan a quien quiere la gente y no al que quiere el partido. Porque si se vota a las personas tienen que ser lo que quiera la ciudadanía. Perfecto, pues resumimos. Hoy lo más importante de la actualidad ha sido esa revisión del Tribunal Supremo sobre el caso Arandina, se lo hemos contado. También ha salido el IPC adelantado de este mes, también se lo hemos contado. Y vamos a la nueva polémica y encontronazo entre PSOE y Unidas Podemos. El ministro Escrivá propone formalmente ampliar a 30 años el periodo de cálculo de las pensiones. Su propuesta ha abierto una nueva brecha en el Gobierno. La vicepresidenta segunda la rechaza. Dice Yolanda Díaz que no la van a apoyar porque solamente supondría un recorte de derechos. Ampliarlo a 30 años es, desde luego, un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación que nosotras no podemos compartir. Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. Aunque vamos a profundizar en ello a lo largo de los próximos días y semanas, ¿qué es lo que nos puede ocurrir de cara a la cuota que se nos quede finalmente en la pensión a fin de mes con esta nueva forma de calcularlo? Fíjate que voy a estar de acuerdo con ella. Yo también lo estoy. Voy a estar de acuerdo con ella por una vez. Si tú tienes las bases, contabilizas las bases de contingencia de 30 años, al hacer el cómputo, las bases de contingencia de los primeros años no valen nada, en sentido peyorativo, con las últimas. En cambio, si tienes 15... las 15 tienen más valor que las propias 30. Con lo cual es lógico que no estén de acuerdo. Tiene toda la razón, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ahora el ingreso a la actividad laboral es a partir de los 20 y muchos, casi 30 años. O sea, yo soy un privilegiado que a los 18 años ya me puse a trabajar, pero ese no es el modelo actual. El modelo actual es a los 27, 28 empiezas a tener tus primeros trabajos.
primeros trabajos que son una base de cotización muy baja. Por lo tanto, llegar a esos 30 y teniendo ese cómputo, pues hace que la gente tenga muchas dudas de cara al futuro. Es que, diciendo lo que dice Fernando, que se empieza a trabajar ahora tan tarde por la situación del empleo y tienes que cotizar 30 años, vas a ir a trabajar con la botella de oxígeno. El mejor de los casos. El mejor de los casos, claro, porque es que, está claro. Si no, o no. Es así, o sea... Bueno, pues esto va a dar mucho que hablar porque es que además nos afecta a todos y yo creo que es como cuando te la quiero meter de rondón, así te voy a mejorar pero a cambio tal. No, pero también pues demuestra parecido. cierta tensión dentro del equipo de gobierno, ¿no? Bueno, estamos muy Esto acostumbrados ya a es eso. un enfrentamiento de trenes directamente. Total, sí, pero aquí no hay damnificados, ¿eh? Te lo preocupes que hasta final de legislatura seguiremos, aunque tengamos encontronazo, que para eso es un gobierno de coalición por otro lado. Pues hasta aquí nuestra primera parte, nuestra mesa de actualidad con Fernando de la Varga. Fernando, gracias. Gracias que a sigas vosotros. con tus gildas y tu vermú. Venga, invitar a todos los burgaleses a que participen. Por supuesto. Y lo disfruten. Y Salvador de Foronda, que sigan deshojando la margarita en el Partido Popular. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí seguiré contigo todas las noches que quieras. Un placer. Seguimos con sucesos. La Audiencia Provincial de Burgos va a revisar de oficio todas las sentencias firmes dictadas por delitos contra la libertad sexual en las que el condenado se encuentre cumpliendo de manera efectiva la pena. La medida afecta a 20 resoluciones. Hasta el momento solamente se han recibido una solicitud. Y cambiamos de asunto. 5 personas han sido detenidas en Vitoria y Miranda por tráfico de drogas. Se han desarticulado varios puntos de venta de drogas y se ha hallado un local en la capital alavesa, donde preparaban las dosis. Se han localizado dobles fondos en las paredes de sus viviendas para esconder la droga y otros materiales. Y agentes de la policía local detuvieron la pasada semana por un presunto delito de malos tratos a 3 miembros de una misma familia. Uno de ellos, además, fue detenido de nuevo al día siguiente. Los hechos ocurrieron en un domicilio de la carretera Poza. Al parecer, 2 hermanos comenzaron a agredirse y el cuñado de una de las partes intentó mediar en la discusión. Una situación que volvió a repetirse al día siguiente. Venimos en solo 2 minutos. Últimos minutos de Noticias 8 edición noche para contarles que hoy el Ayuntamiento de Burgos ha querido escenificar en plena calle la importancia de respetar los pasos de peatones. 3 actores representan una performance de 4 minutos para concienciar a los conductores del valor de una vida humana. Estos 3 actores simulan un atropello en el paso de peatones de la calle Madrid. Lo que han querido representar durante 4 minutos de performance es que un despiste puede suponer la pérdida de una vida humana. Ataviados con un mono rosa y un corazón flotante, representan a la única vida que tenemos. No es un videojuego, no tenemos más vidas. En cuanto se pierde la primera, luego ya no hay posibilidad de recuperar. Pues intentar evitar algo que luego va a ser irreparable, ¿no? Sobre el paso de peatones se ha quedado marcada la silueta de la víctima y las palabras paciencia, respeto y prudencia. Sensibilizar y de llamar la atención respecto, como digo, a una situación que se está agravando en la ciudad y que tenemos que de alguna manera evitar, ¿no? Esta performance, que se representa hoy en 5 pasos de cebra de la ciudad, está dentro de la campaña municipal Solo tenemos una vida, en un año negro este 2022 con 5 atropellos mortales en Burgos. Para evitarlos, el Ayuntamiento trabaja en el proyecto de licitación de más pasos elevados y ha concurrido a una subvención de 1 millón de euros para instalar pasos de cebra inteligentes en puntos de riesgo. Eso, pues, además de la financiación para la adquisición de nuevos radares, y de una campaña policial mucho más incisiva en la calle, con mayor número de controles, con una campaña de sensibilización y pedagogía propia que ha hecho la propia policía y mayores multas, como saben que se ha sancionado también este año más que nunca los propios pasos peatones. En lo que llevamos de año se han contabilizado 82 atropellos, 63 de ellos en pasos de peatones. Más asuntos municipales, aunque la previsión era que las obras de reforma del aparcamiento disuasorio de las Torres comenzaran en el mes de septiembre, no ha sido hasta esta misma mañana cuando las máquinas han iniciado los trabajos. La actuación persigue aumentar el uso de esta dotación, pero también mejorar la urbanización en los accesos al estacionamiento. Ahí ha estado con ellos Luis Ángel Rozas.
Las obras han comenzado en la calle Manuel Altolaguirre, donde se va a proceder a una nueva urbanización, dotándolo de zonas verdes y plazas de estacionamiento regulado. Una intervención que se va a prolongar durante los próximos 6 meses y en la que el Ayuntamiento de Burgos invertirá 834.000 euros. Incluye también una serie de mejoras en el aparcamiento disuasorio, que va a perder en torno a 60 plazas de estacionamiento. Actualmente, de las 600 que hay en esta dotación, tan solo se ocupan entre 100 y 200 a diario. Lo que se trata es de incrementar ese uso, dotándolo de mayores medidas de seguridad con un vallado perimetral y una mejora en la iluminación. Y un último apunte, hoy los operarios del Ayuntamiento de la capital, con la ayuda de una grúa, han comenzado a desmontar el peregrino vegetal del Paseo de la Sierra de Atapuerca, una instalación que desaparecerá para colocar las luces navideñas. Este peregrino llevaba ahí presente en el centro de la ciudad desde octubre de 2021 con motivo del Año Santo Jacobeo. Representaba a los 3 patrimonios de la humanidad, ya saben, Atapuerca, la Catedral y el Camino de Santiago. Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen y si quieren nos vemos mañana aquí a las 10. ¿Para qué? Pues para contarles lo que pasa. Buenas noches.